ahora. La noticia manda, habla el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Para dar contexto a los hechos que ocurrieron hoy en la ruta P72, que es la ruta que une la comuna de Cañete con Tirúa, esto al sur de la provincia de Arauco, es importante dar un contexto primero qué significa esta ruta para tanta gente que antes del estado de excepción constitucional tuvo que sufrir diversos ataques justamente en una ruta que lamentablemente incluso fue tomada parcialmente por mucho tiempo por orgánicas radicales que predominan en el sector, muchas de ellas, cierto, también con un tinte violento y terrorista, que en el pasado incluso se tomaron algunos puntos importantes de esta ruta P72. Y digo en el pasado porque justamente durante la semana pasada logramos derribar un punto de control territorial, vale decir una especie de peaje, para que la gente lo pueda entender, una especie de peaje que algunas orgánicas radicales pusieron justamente en ese sector y que, dado el estado de excepción constitucional, logramos recuperar para el libre tránsito, para la tranquilidad de muchas familias, de muchas personas que circulan por esta ruta. Esta ruta también, lamentablemente, fue utilizada para atacar a personas mapuches y no mapuches, personas en definitiva, de esfuerzo, de trabajo, que circulaban en sus autos particulares, en sus vehículos, en sus camionetas, en sus camiones, y que muchas veces lamentablemente fueron emboscadas justamente por este tipo de personas que lo que buscan justamente es sembrar el miedo, el terror, y tal como es la definición justamente, acto terrorista justamente a personas que buscan la tranquilidad en esta zona. Es importante ver ese contexto. Esa es la ruta en la cual hoy ocurrieron dos hechos. Uno cerca de las 14 horas y otro cerca de las 18 horas, en un radio muy cercano de distancia. El hecho de las 14 horas tiene una relación básicamente con un paradero que es derribado por personas que buscaban bloquear la ruta, ¿cierto? Le echan un acelerante a ese paradero y, en definitiva, generan ahí una barricada, además poniendo algunos elementos contundentes para bloquear la ruta. En ese contexto y en el contexto también del estado de excepción constitucional de emergencia, en donde el patrullaje mixto entre carabineros y la Armada, hay que recordar que en la región del Biobío, en la provincia de Arauco fundamentalmente, está la Armada y Carabineros, a diferencia de la Araucanía que está el Ejército, y es en ese contexto donde Carabineros se acerca inicialmente en ese patrullaje y es atacado con armas de fuego. Carabineros en ese momento está en un vehículo obviamente acondicionado para poder resistir este tipo de ataque y utiliza en ese momento Carabineros medios disuasivos como bombas lacrimógenas, ¿cierto? Y otro tipo de medios obviamente no letales. Es tanto el ataque que siguen resistiendo que llega la patrulla que corresponde, ¿cierto?, al patrullaje mixto de parte de la Armada y siguen siendo atacados. En ese momento la Armada habría utilizado munición de salva, munición, ¿cierto?, no letal, para disuadir justamente a estas personas que estaban atacando con armas de fuego, con armas de grueso calibre a la caravana, ¿cierto?, tanto de Carabineros como de la Armada, y una vez que dejan de utilizar la arma de salva, habrían ya utilizado armas de servicio. Se logra en ese momento despejar la ruta y 4 horas más tarde, en un sector, ¿cierto?, aledaño, algunos kilómetros más hacia el sur, es atacado nuevamente una patrulla de la Armada con armas también de grueso calibre, y en ese contexto también se utilizan, por supuesto, las armas de servicio, porque hay que ser muy claro en esto. Cuando se inicia el estado de excepción, muchos nos preguntaban, bueno, ¿cuál es el rol de la Fuerza Armada? El rol de la Fuerza Armada es acompañar a las policías, brindar apoyo logístico, estratégico, con todos los medios disponibles. Pero no podían hacer, obviamente, operaciones autónomas o reemplazar a las policías, pero sí podían, y lo dijimos claramente, sí podían defenderse cuando eran atacados por violentistas o por terroristas, como es el caso, ¿cierto?, de los que utilizan estas armas de guerra y ponen en peligro la vida de ellos o de las policías que están trabajando en conjunto
con las Fuerzas Armadas. Y en ese contexto, en el segundo ataque, a las 18 horas, se toman 2 detenidos y esos detenidos portaban armas de grueso calibre, entre ellos un fusil de guerra, munición de grueso calibre y por supuesto estamos en presencia de ataques tipo emboscada, estamos en presencia de ataques terroristas, por supuesto, en un contexto de estado de excepción en donde sabemos que la policía, en conjunto con la Fuerza Armada, están despejando rutas, caminos. ¿Para qué? Para brindar más seguridad a tantas personas que sufren y sufrían justamente estos mismos ataques. Estos mismos ataques que hoy día han perpetrado en contra de las policías, en contra de la Fuerza Armada, lo han sufrido también personas civiles, lo han sufrido camioneros, lo han sufrido personas que utilizan su auto particular, lo han sufrido personas que están en sus viviendas. Este es justamente el sentido de un estado de excepción constitucional, defender a las personas que quieren y merecen vivir en paz de este tipo de ataques arteros, terroristas y por supuesto también con armamento de guerra. Eso es lo que ha ocurrido hoy día en esta ruta P-72 y estos son los hechos que estamos recabando. Obviamente son hechos preliminares, son informaciones que hemos estado recabando durante toda la tarde, porque a diferencia de mucha gente que sale a hablar a los primeros minutos, nosotros como gobierno tenemos un rol de responsabilidad con respecto a la información. Tenemos que recabar la información. Tenemos que buscar justamente cuáles son los detalles y cuáles son los hechos que ocurrieron exactamente. Pero dicho eso, todos esos detalles y todos esos antecedentes están disponibles justamente. Ya hemos tomado contacto con la Fiscalía Regional para ponerlo a disposición como corresponde. Y en ese contexto, la investigación, por supuesto, tiene que ser seria, transparente, para poder esclarecer lo que ha ocurrido durante la tarde de hoy, justamente en la ruta P-72, que es la ruta que une Cañete y Tirúa. Muy buenas noches, ministro. Habla Maribel Retamal de Mega Noticias. ¿Nos puede aclarar, hay personas fallecidas por este procedimiento? Se hablaba de una persona, pero posteriormente hubo información de que serían 2 las víctimas. ¿Quiénes son, si es que es así? Y si es que en este procedimiento se puede aseverar de que estos infantes de Marina o personal de la Armada fueron los que terminaron con la vida de estas 2 personas. A ver, en cada región existe un jefe de la defensa. En el caso de Biobío, el almirante Parga, quien a continuación, de manera obviamente telemática, va a entregar el relato de los hechos tal como corresponde y lo que hubiese ocurrido en cada una de las acciones que he descrito en forma bastante genérica, pero él va a hacer un desglose justamente más detallado. A continuación, durante la tarde, efectivamente, al CEFAM de Tirúa fundamentalmente y a otros centros asistenciales de la provincia de Arauco llegaron personas heridas. Y llegaron personas heridas, ¿cierto?, de gravedad, y yo puedo confirmar hasta ahora 2 fallecidos y puedo confirmar 3 heridos que habrían llegado, ¿cierto?, a distintos centros asistenciales de la provincia de Arauco. La relación de esas personas heridas o fallecidas con los eventos que acabo de describir es parte justamente de la investigación, porque tal como le acabo, ¿cierto?, de señalar, hubo un espacio de tiempo de 4 horas entre un evento y otro. Por lo tanto, no sabemos exactamente a qué puede responder justamente la herida de cada una de esas personas, no sabemos la causa y tampoco sabemos todavía, hasta que exista el peritaje a rigor que se va a desarrollar, por supuesto, en las próximas horas. Por ejemplo, la autopsia de las personas fallecidas, no sabemos cuál es el peritaje balístico respecto a las heridas que tienen. Por lo tanto, hay que ser muy cauto, hay que ser muy prudente. Yo le quiero recordar, por ejemplo, lo que ocurrió en Carahue hace algunos meses atrás, ¿cierto?, con la muerte de Pablo Marchand, en donde por largas horas se dio una versión inicial que después resultó ser incorrecta. Y como gobierno nosotros siempre hemos sido bastante cautos. Cuando existen este tipo de ataques, tipo emboscada, tal como lo que ocurrió en Carahue y en otros puntos, lamentablemente en la macrozona sur, que han afectado también a policía y a civiles, muchas veces hay fuego cruzado. Y ese fuego cruzado termina muchas veces hiriendo o quitando la vida a personas y no necesariamente la munición es de quien se piensa inicialmente que puede hacer. Entonces hay que ser muy cautos en esto. Llamamos a la cordura, llamamos ¿cierto?, a la prudencia y esa investigación va a estar, por supuesto, asegurada desde el punto de vista de la transparencia. Es una investigación
que incluso, ¿cierto?, cuando hay autopsia se hace con todos los peritajes y con todas las personas que están y que tienen que estar vinculadas y mirando que eso ocurra tal como debe ceñirse al protocolo. Y además de aquello, el peritaje también balístico de las heridas, tanto de las personas que están heridas, las 3 personas heridas más las 2 personas fallecidas, debe ser un peritaje riguroso para determinar cuál es el tipo de munición, de a dónde habría sido, ¿cierto?, disparada, pero efectivamente ese es el saldo que deja esta jornada. ¿Cuál es la vinculación? La investigación tendrá que aclararlo. Ministro, buenas noches. Quería preguntarle si hay registros, imágenes de lo sucedido, por ejemplo, los efectivos que dice usted que tuvieron que hacer uso de sus armas de servicio, los efectivos de la Armada. ¿Tienen cámaras corporales que pudieron haber grabado todo lo que ocurrió? Todos esos detalles son parte de la investigación. Nosotros, todos los antecedentes que tengamos a nuestra disposición, tanto las policías como también, por supuesto, los efectivos de las Fuerzas Armadas, van a entregar toda la información. Y eso también incluye, por supuesto, si hay registros, en este caso, visuales. Pero no están obligados a usar estas cámaras. Hay protocolos que hemos revisado cada vez que nosotros estamos en la macrozona sur. Los protocolos se están cumpliendo y, por supuesto, una de las cosas que nosotros siempre hemos tratado de inculcar, más allá de que cada operación es distinta, y usted comprenderá que cuando está siendo atacado con fuego, ¿cierto?, de grueso calibre, tal como ha ocurrido en otros lugares de la macrozona sur, tenemos que establecer cuál fue el protocolo que se utilizó. Pero siempre nosotros hemos dado la instrucción de que los protocolos deben incluir, ojalá siempre, registros de carácter audiovisual para justamente proteger a las personas que trabajan, ¿cierto?, muchas veces en los alrededores de algún procedimiento, a quienes también son parte de la Fuerza Armada o de orden y seguridad, y por supuesto también proteger la veracidad muchas veces de las pruebas a continuación. Pero eso va a ser parte justamente de la investigación que se está iniciando. Hemos tomado contacto con la Fiscalía para entregar todo aquello antecedente. Ministro, buenas noches. Karina Zúñiga de Tele 13. ¿Ustedes como gobierno van a insistir en la extensión del estado de excepción? No esclarece el ministro Rodrigo Delgado si es que hay o no cámaras corporales de parte de personal de la Marina que participa de los hechos en los cuales terminan 2 personas muertas y 3 fallecidas. Todo está en manos de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Vamos a estar en cualquier instante con más información sobre este tema.